Bueno, pues vamos a empezar con la voz pasiva. Al ser un punto de gramática, nos situamos en el bloque 1 y justo está en la penúltima entrada, ¿no? La última entrada siempre va a ser el remedial grammar, pues en este caso la última, el passive voice, ¿vale? Pues entramos ahí y tenéis, bueno, siempre es habitual, esto no me detengo a decirlo, pero bueno, es habitual que en los puntos de gramática que veamos, aparte de los archivos que tengáis, siempre o casi siempre suele haber enlaces, etcétera, y suelen ser repositorios de ejercicios, ¿vale? En este igual, dice pincha en este enlace, encontrar múltiples actividades, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que, aunque realmente estamos repasando a través de los textos cuando leemos, cuando hay ejercicios y tal, pero bueno, siempre tenéis esa posibilidad. Bueno, pues vamos a pinchar. Y bueno, lo que decía antes de empezar con la historia de la grabación y demás. Situar en su justa medida. Es decir, es importante, sí, mucho, y tal. Es verdad, la voz pasiva es algo muy importante en inglés, pero para nosotros la importancia es la que tiene. Sobre todo en el ejercicio número 3 y a través de un hueco, porque la pasiva se suele trabajar mucho con transformaciones, transformations, y con reescritura. Me dan una... De hecho, nosotros vamos a trabajar también algo de eso, pero porque es la mejor forma de asimilar la pasiva. Pero que a nosotros nos van a preguntar por un hueco. Y seguramente dando alguna pista o alguna historia. Bueno, la voz pasiva o passive voice o como queramos llamarlo. Bueno, esto es un caballo de batalla para los profesores de inglés, que es un caballo de batalla porque por dos razones. Primero, porque en inglés este punto gramatical es importante porque se utiliza muchísimo, mucho. ¿En inglés? En inglés. Es decir, la voz pasiva es algo muy habitual en inglés y en español no. De hecho, no sé si nos pusiéramos a pensar cuál es la última, no sé cuánto es la última vez que hemos utilizado la pasiva, si alguna vez hemos llegado a utilizarlo. Es decir, en el uso común y habitual del lenguaje nuestro, la voz pasiva prácticamente no existe. Quiere decir, hay en castellano, por supuesto, ¿no? Y supongo que trabajaréis algo así a la hora del análisis con Rocío y demás, pero lo que es el uso nos resulta extraño. Es decir, hecho de... Ayer fui visitada por el médico. Fui visitada por el médico, no sé, es que suena... fui al médico, el médico vino a casa. Es decir, no lo usamos. Es decir, utilizamos formas alternativas, activas, en lugar de la pasiva. En cambio, en inglés es lo contrario. En inglés, I was visited by the doctor, sería lo habitual. Es decir, la voz pasiva sí es de uso común. Información en periódicos, en la calle, etcétera. Es decir, es muy, muy común. Entonces, esa descompensación hace que nos resulte complicado. Porque yo te explico el proceso, que no tiene mucho, que no es excesivamente difícil, se practica, pero en nuestra mente, estructurada en base al castellano, eso no encaja muy bien, no encaja mucho. ¿Vale? Pero bueno, con el tiempo más o menos, pues uno, y con la práctica sobre todo, eso se puede combatir. Y sobre todo lo que digo, a nosotros lo que nos sirve de forma directa en el ejercicio número 3, pero sí es verdad, y ya de hecho ha aparecido, que en textos, a lo mejor en alguna pregunta, en algún planteamiento de algo del examen, va a aparecer la pasiva. ¿Vale? Bueno, la voz pasiva por definición, lógicamente, si hay voz pasiva es porque hay una voz activa, claro está. Eso no tiene... quiero decir, eso es así. Utilizan ese ejemplo, pero bueno, voy a utilizar yo otro antes que ese. Digo que si hay voz pasiva es porque hay una voz activa. Siempre cuando se explica esto hay que partir precisamente de eso, de una oración en voz activa. Y básicamente, ¿qué es? Sin meterme en tecnicismo ni nada. Una oración en voz activa, una oración activa, es aquella en la que quien sea el sujeto es quien lleva a cabo la acción, es decir, es el ejecutor de esa acción. ¿Vale? Si yo digo, por ejemplo, Susan studied
engineering. Susan estudió ingeniería, engineering. Susan es la que pues, se fue a la universidad, se cogió sus libros, estuvo trabajando, estudiando, todo. Es decir, es quien es el ejecutor de la acción. Vale. Esto sería un ejemplo de oración en voz activa, encajando dentro de ese patrón que os digo. Toda la oración en voz activa, para que luego, a partir de ahí, se pueda explicar y trabajar con la pasiva, tiene que tener la misma estructura. Es decir, tiene que haber un sujeto. A ver, ahora no. Aquí. ¿Vale? Un sujeto, tiene que haber un verbo en forma personal, claro que está, es decir, un verbo en un tiempo concreto, el que sea. Y, very important, tiene que haber un complemento directo, ¿no? Un direct object. La síntesis. La sintaxis, ¿no? Hay que hacer una síntesis de la sintaxis porque es mucho, ¿verdad? Vale, bueno, para poder hablar de la voz pasiva tiene que ser así. Un sujeto, un verbo y un direct object, un objeto directo. ¿Vale? La acción a la que equivalga en la voz activa será así. ¿Por qué? Porque la voz pasiva, y ocurre también en castellano, como digo, se forma a partir de aquí mediante unos procesos de cambio, de sitio, de tal, lo que ahora va al final va al principio, lo que antes funciona de una cosa ahora funciona de otra, ¿vale? Y, como digo, a partir de ese esquema de voz activa, de frase en voz activa, podemos trabajar y convertirlo en voz pasiva. Y en la voz pasiva, ¿qué ocurriría? Que eso que va primero, ese sujeto, ya no sería quien lleva a cabo la acción, ¿vale? Sino que sería un sujeto paciente, es decir, el que de alguna manera recibe o se ve afectado por la acción. Es decir, en una voz pasiva, en una frase de voz pasiva, sea la que sea, lo que funciona como sujeto, así sea una persona, sea un objeto, una institución o lo que sea, no lleva a cabo la acción, no es quien hace eso que me está diciendo el verbo, sino quien de alguna manera se ve afectado de forma positiva, negativa, recibe las consecuencias de la acción o lo que sea. ¿Vale? Bueno, Student Study Engineering, ¿cómo lo paso yo esto a voz pasiva? Es decir, ¿cuál es el procedimiento, el mecanismo básico para formar o para crear una oración pasiva? Insisto, siempre a partir de una oración activa. Siempre. El complemento directo, el direct object, se convierte en el sujeto pasivo, en el sujeto paciente de la oración. Es decir, que pasa de estar detrás del verbo a convertirse en la primera palabra, ¿no? En este caso, engineering. ¿Vale? Y entonces, como digo, esto sería el passive subject, lo que en español llamamos el sujeto paciente. ¿Ok? Es decir, para transformar objeto directo en la activa se convierte en sujeto passive subject en la pasiva. La clave, el punto importante en lo que nos tenemos que fijar, porque todo gira en torno a ello, el verbo. ¿Cómo se transforma el verbo en activa en pasiva? Bueno, pues siempre va a ser de la misma manera. Vamos a necesitar el verbo to be, esto es como un esquema general, ¿no? Y detrás del verbo to be, un participio de pasado, el participio de pasado del verbo que yo estoy utilizando, que me dé la pasiva. Es decir, el esquema básico del verbo en voz pasiva es, tú coges el verbo en voz activa en el tiempo que vaya, coges to be, lo pones en ese tiempo y el verbo de la activa lo tomas y lo pasas a la forma de participio de pasado. Y esas dos cosas las encajas en la frase pasiva. Repito. Primero, el verbo en voz pasiva siempre va a ser el verbo to be seguido de ese participio de pasado. Recordad que el participio de pasado era, si es un verbo regular, ed, y si es un verbo irregular, la tercera columna, ¿no? Pues veo el verbo en activa. Tomo el verbo to be y lo transformo, lo coloco, lo pongo en ese mismo tiempo en el que va el verbo en la voz activa. ¿Vale? En pasado, en presente, en futuro, en el que sea.
Y detrás de esa forma del verbo to be, ya en ese tiempo en el que viene el verbo de la voz activa, escribo el participio de pasado del que era verbo principal en la oración activa. A ver, aquí el verbo de la oración activa es studied. Okay. Siguiendo la regla hemos dicho, ahora yo tengo que studied, lo tengo que meter en el esquema be, participio de pasado. Pero no se pone ni tú ni nada, ¿no? No. Be, hemos dicho, en la voz pasiva, asume el tiempo del verbo de la oración activa. Studied, ¿en qué tiempo va? En pasado. En pasado simple. Es decir, be tendrá que ir en pasado simple. Si el sujeto es engineering, ¿cuál será la forma del to be del pasado simple que yo tenga que poner ahí? Engineering was studying, ¿no? Ok, grabamos. Ok, was. Ya tengo quizás la parte lo más importante, que es donde, ya lo digo, más problemas se nos puede presentar es en cómo pongo el verbo to be. La regla básica es la misma siempre. Observar, identificar el tiempo en el que vaya el verbo de la oración principal, el verbo en activa, y poner el to be en ese tiempo. Y a continuación pondremos el participio de pasado del verbo de la oración principal, de la oración activa. Studied, ¿cuál es el participio de pasado de ese verbo? Pues lo mismo, porque es como regular, pues lo pongo igual. Pues entonces, engineering was studied. Ya tengo lo más importante, ¿vale? De verdad, que lo que más trabajo cuesta siempre es el passive verb, la forma del verbo. Mira, el 90-95% de las oraciones pasivas en inglés se queda aquí. Es decir, sujeto y verbo pasivo. Luego volvemos un poco más, pero la gran mayoría se quedarían ahí. Me falta un tercer elemento, claro. El que es el sujeto activo en la oración, Susan, se convierte en lo que llama en español complemento agente, en inglés es lo que llaman by phrase, ¿ok? O frase o estructura con by. Pues yo lo cojo, tomo el sustantivo, primero lo pongo delante by, luego ese sustantivo y ya está. ¿Por qué by? ¿Por qué es así? Porque en español el complemento agente lleva siempre la preposición por. Pues igual, es como la equivalencia en inglés es el by. Y esto sería, hemos dicho, lo que se llama by phrase. Y entonces, la que en activa era Susan studied engineering, en inglés, en pasivo sería engineering was studied by Susan. ¿Por qué? Las dos significan lo mismo. Las dos dicen exactamente lo mismo. Lo que cambia es el foco de atención. Entenderlo entiende todo, ¿verdad? Pero claro. Luego... Susana estudió ingeniería. Ingeniería fue estudiada por Susan, eso nosotros no lo decimos. No. Nosotros no. Nosotros no. Porque, insisto, lo que cambia es el foco. El foco es ingeniería, claro. Exactamente. Y en inglés eso es muy común. Hay veces en el que el hablante o el que escribe no quiere poner énfasis en normalmente hemos dicho que la tendencia, no solo del inglés, sino de la mayoría de los idiomas, es en una frase poner como sujeto la persona, un individuo. Pero en cambio, cuando tú quieres alterar eso y poner el foco, otra cosa, normalmente una acción, un objeto, una entidad, etcétera, es decir, algo que no sea el individuo, utilizamos la voz pasiva. Y en inglés eso es muy fácil. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo engineering was studied by Susan, lo que yo le estoy diciendo al hablante es que, no sé por qué ha quedado claro que es Susan y tal, pero quiero poner darle énfasis, dar relevancia al hecho de que estudió ingeniería. ¿Vale? En español sería de otra manera, haré un énfasis a lo mejor en el tono. Susan estudió ingeniería. Yo solo hago para ver si ingeniero es complemento directo. Ok, efectivamente. Mira, como dice Pilar, una forma de comprobar o de tener en cuenta cómo sería el sujeto pasivo. Exactamente. Vale. Bueno, este es el mecanismo básico. A partir de aquí, lógicamente, vamos a ir complicándolo un poquito. Que esto no queda aquí.
Me temo que no. O sea, no. No way. De ninguna manera queda aquí. Sí. Hasta aquí había entendido bien. Bueno, pero, pero está bien. Bueno, pues nos vamos. Ahora, cuando lo maten. Bueno, aquí os explica más o menos eso de aquí, es lo que yo he comentado, os lo explican aquí al principio, ¿no? Viene que esto siempre se suele incluir, en la segunda ficha siempre se suele incluir una referencia, o sea, como una tabla donde te dicen el tiempo presente simple, así en activa, así en pasiva. Pasado simple, así en activa, así en pasiva. Presente continuo, así en activa, así en pasiva. Pues eso lo tenéis ahí en el segundo, en la ficha segunda, ¿vale? Y aquí tenéis todos los tiempos, cómo se pondrían, cómo van en activa y cómo pasarían a pasiva, ¿vale? Todos siguen el mismo, el principio es el mismo. El verbo to be asume el tiempo del verbo en activa y el verbo en activo se pone en participio de pasado. A ver, ¿dónde están un poco las complicaciones? En los tiempos de continuo, es decir, los que lleven to be con ing y en los de perfecto, claro. Mirad, en los tiempos de continuo, ¿vale? La forma siempre será una forma personal del verbo to be, is, are, el pasado y tal, y luego been, ing. Y a continuación, el participio del verbo. Fija un momento en el presente continuo, ¿no? La forma am taken o is taken o are taken. Están tomando, estoy tomando. Al pasar la pasiva, ahora lo vamos a ver mejor en una oración. Al pasar la pasiva, ¿qué me dice? Oye, el verbo to be, ponlo en el tiempo en el que vaya el verbo de la oración activa. El verbo de la oración activa va en present continuous. El present continuous, ya sabéis qué es, to be con ing. Pues ese be yo lo tengo que poner en to be con ing. Es decir, am, is o are, el been y luego ya el participio del verbo que estoy utilizando. ¿Vale? Los de perfecto, igual. El tiempo, por ejemplo, el present perfect. Me dice have taken o has taken. Venga, pásalo a pasiva. Pues me dice la pasiva, el verbo to be, ¿ok? En el tiempo del verbo en activa. Si es have taken, pues present perfect, el to be en present perfect será has o have, lo que corresponda, taken. Y después de, perdón, have o have been. Y después de eso, tú ya le pones el participio del verbo que sea, en este caso taken o done o lo que sea. Vamos a ver eso en unas oraciones mejor para que entendamos lo que yo quiero decir. Y vuelvo a insistir, esto sí es la clave o el aspecto importante porque porque en la eprueba, en el ejercicio número 3, lo más probable es que nos pregunten, y así ha sido otros años, la forma verbal en pasiva, ¿vale? No, de repente nos dejan pistas con el by phrase o con alguna cosa de esas, pero nos piden que hagamos el verbo en la forma pasiva. Mira, vamos, por ejemplo. ¿Te lo pones? Sí, te pueden poner a lo mejor Susan hueco. Y te dicen y entre paréntesis, no, Susan no, a car, imagínate, ¿no? Bueno, una frase podría ser, ¿no? Dicen, a car, te dejan un hueco, by John, in the last fair, en la última feria. Y él te dice, bueno, complétalo ahí. Entonces tú ya tienes que saber por el by que es pasiva. Que es pasiva, hombre, aquí hay que saber varias cosas, como efectivamente, que es pasiva, que tienes que poner esto en pasivo, al ser the last fair, que es en pasado simple, que si ese pasado simple y el sujeto es a car, pues el verbo to be tendrá que decir was, que el participio de by es bought, y que a car was bought by John in the last fair, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las formas en la que lo pueden poner.
¿Vale? Ok. A ver. Bueno. Entonces, imaginad que me dicen esta frase. The students are preparing their exams. Los estudiantes están preparando sus exámenes. Okay. The students are preparing their exams. Vale. Y pues, venga, vamos a pasarlo a pasivo. Siguiendo este procedimiento. Si a lo mejor consultáis, veis gramática, veis un tutorial por ahí y demás, a veces esa explicación, esa transformación que hemos hecho al principio, lo explican con flechas, ¿no? Y entonces ponen una frase, ponen una flecha del objeto directo al sujeto pasivo y ponen una flecha del verbo a tal, ¿vale? Porque a lo mejor puede aparecer así. The students are preparing the exams. Ok, pues venga. Sujeto pasivo, pondríamos their exams, ¿no? Porque es el tal, pues yo lo pongo aquí al principio, a ver si me sale un poquito mejor la letra. Their exams. Ok. Y ahora aquí llega el momento. El verbo en la activa es are preparing. El tiempo, are preparing. El tiempo, el tiempo. Que continuo. Present continuous. Vale. Eso quiere decir que el verbo to be, porque recordad que el verbo pasivo es to be y otra cosa más, el verbo to be tiene que ir en present continuous. Pues considerando que el sujeto es their exams, ¿cómo pondría yo to be en presente continuo? Insisto, considerando que their exams es el sujeto. Their exams were being en pasado, estamos en presente. No sé, en presente. Are being, ok, ¿vale? Okay. Y ya tengo aquí el verbo to be en presente continuo, ¿veis? To be. También hay que cambiarlo. Vosotros pensad, la clave es que en el verbo en pasiva, to be es como si fuera un verbo normal y corriente, que hay que ponerlo en todas las maneras. O sea, que me dicen continuo, así. Present perfect, en present perfect, en el tiempo que sea. Si no pensad como be, como es el super. Como el verbo principal. Exactamente. ¿Vale? Entonces, si me dicen que be lo tengo que poner en presente continuo, pues are being. Ya está. No penséis, insisto en be como ese superverbo que a veces vemos. Ya tenemos la primera parte del verbo de la voz pasiva. Ahora falta el participio de pasado del verbo del verbo con sentido, con significado en la principal, en la activa, que era preparing, pues será are being. ¿Cómo será el participio de pasado de ese otro verbo? Prepare, that's right, porque es regular. Y solo me queda poner la by phrase, que sería by, bueno, no lo escribo, by the students. The exams are being prepared by the students. O sea, que una cosa, el participio siempre hay que ponerle. Siempre. O sea, que ese siempre es Siempre. el participio. Da igual el tiempo que tengamos. Da igual el tiempo, o sea, lo que va a variar. Exactamente. Como dice Marita, lo que cambia, que va en presente, en pasado, en afirmativa, en negativa, lo que sea, es el verbo to be. El participio de pasado siempre será igual. Siempre. No cambiará para nada. ¿Vale? No, me parece lo de are y el be. Tú piensa, Mari Carmen, en el que being es un verbo normal. Es decir, no es el verbo to be. Es un verbo que su forma es be y no es ese verbo to be, ese superverbo que siempre es auxiliar. No, es un verbo normal y corriente que yo tengo que someter y poner en cualquier tiempo verbal. Vamos a ver otro ejemplo. Por haberle cambiado el are. Porque son las dos cosas. No sé. Son dos palabras diferentes. Piensa que son dos palabras diferentes. Que ese to be que yo necesito en la pasiva, concíbelo como que no es el to be de toda la vida que yo... No. Míralo en el cuadrito.
Sí. El cuadrito efectivamente os ayuda a comprobar y a revisarlo y tal, ¿vale? Para eso, por eso se suelen poner, porque realmente, hombre, que para nosotros puede ser un poquito a veces lioso. Ponte ahí, son lentejas. Es así, punto, o sea, Y sin chorizo, encima, ¿eh? Con ver, Exactamente. es así. No, y el da. Yo no entiendo nada, pero es así. Por supuesto. Bueno, she had built a new house. Ella había construido una casa nueva, ¿vale? She had built a new house. Vosotros pensáis que el mecanismo es siempre el mismo, sea el tiempo que sea. Vale, she had built a new house. Más cosas, el significado además nos da igual. Siempre hay que manejar lo que tenemos ahí, ¿vale? Eso es importante, ahora que lo estoy pensando. No, o sea, cuando estéis trabajando con la pasiva o con uno de los ejercicios que después hagamos y tal, no dediquéis tiempo a traducir al español la frase en pasiva. Porque exactamente, no es como, ¿y esto qué quiere decir? Para nosotros no quiere decir, voy a decir una grosería venezolana, que es un coño. Ellos lo utilizan mucho eso, no es lo nuestro, sí. Pero bueno, o sea, no significa nada, no significa nada. O sea, sí, pero que no lo traduzcáis. Sujeto de la pasiva, a new house, ¿vale? Venga, y ahora llega el verbo. Verbo to be tiene que ir en el tiempo del verbo de la voz activa. ¿Qué tiempo hay en la frase de voz activa? El past perfect, pues siguiendo lo que ya sabemos del past perfect, me debería quedar had been. Had más el participio de be. Perfecto. Y ahora meto ya el participio de pasado, el que sea, del verbo. Aquí resulta que tenemos la suerte de que nos coincide. Bueno, pues ya está. Ok. A new house had been built. Y ya está. Uy, qué raro. Sí, es verdad. ¿El qué? Ah, bueno, sí, porque a new house. Y nada. Ok. Lo de los, volviendo a eso que decíamos, que estabais comentando antes de los de. Ay, perdón. Un momento. Ah, sí, perdón. Ahora, porque he puesto she precisamente por una cosa que quiero explicar y añadir. Entonces, y como decía Marilu, aquí podéis consultar, ¿vale? Para eso está el cuadro de los tiempos de activa y pasiva. Y fijaos en la nota que hay abajo. No suelen ir en pasiva el presente perfecto continuo, el pasado perfecto continuo, el futuro continuo y el futuro perfecto continuo. Es decir, que de continuo realmente nos vamos a encontrar el presente y el pasado simple. El resto de los tiempos no se suele utilizar, porque ya sería una locura ahí de que ni siquiera ellos mismos utilizan. ¿Vale? Bueno, dentro de lo que cabe... Nos vamos a encontrar el presente simple. No. ¿Cuál momento? Seguro, en pasiva podemos encontrarnos el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto, el pasado simple. El presente perfecto simple. Claro, lo que quiere decir la nota es que si yo en activa tengo I have been working o I have been writing a text. Yo he estado escribiendo un texto en activa, ¿no? I have been writing. Eso no lo vais a encontrar en pasiva. ¿Vale? Un texto ha estado siendo escrito por mí, no. Pero el present perfect sí, de hecho, o el past perfect, que lo hemos visto. O el pasado continuo, o el futuro simple. Estos que están aquí. Es decir, salvo presente continuo y pasado continuo, todos los tiempos que sean de perfecto o de simple. ¿Vale? Luego volvemos con los modales y eso, que tampoco tiene, pero bueno, se comentan un poco aparte. So far, so good, por ahora más o menos. Ahora esto hay que afianzarlo, hay que hacer ejercicios y demás. No lo vamos a ver todo de una vez. Perdona, Javier. Perdona, Pilar, dime. ¿Los modales estos les hemos dado?
No, no, No. eso es de lo último que vemos. Pero Vale, vale. No, que era a lo por eso me mejor... la había perdido. No. Lo que pasa es que sí que aparecen y tal ahí, y lo que yo os voy a contar, no os voy a contar nada del significado de los modales, sino de la forma pasiva, por si aparece. ¿Vale? Vale. Vamos a volver a la frasecita esa. Susan. By Susan, esa que está aquí. Vale, ¿qué ocurre? Que ahora, como aquí ya me estaban spoileando, que dirían ahora los jóvenes, en una horrorosa transformación de la palabra, yo tendría que poner... Bueno, ¿qué tendría que poner? ¿By qué? She. No, by she, no, by her. Porque sabéis que, recordad, los pronombres personales objeto son los que van detrás del verbo o detrás de preposición. La regla me diría, el cursor, que yo pusiera by her. Vale, y si yo lo pusiera, pues gramaticalmente no estaría mal. Pero nadie diría eso. Si esta frase la dijera alguien, nadie diría by her. Porque te preguntaría, ¿y quién es her? ¿Y quién es ella? ¿Y quién es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti, no? Le canta una canción. Vale, ¿qué ocurre? El by phrase, el complemento agente en inglés, se utiliza muy poco. ¿Vale? Se utiliza cuando, como hemos visto, pues hay el sujeto de la oración activa está claramente identificado. Es un nombre propio, es un objeto claramente tal, es decir, pero hay varios casos, ¿vale? Y que son muy comunes, en los que el principio general es que si yo no sé exactamente, no puedo identificar con toda claridad, o es muy evidente ese sujeto en activo, no se pone. ¿Vale? Es decir, ¿dónde está el borrar, Javier? Cuando no se pone el by phrase. ¿Vale? Bueno, hay como un principio así general, unknown or not important. Es decir, recordad que cuando yo utilizo una oración pasiva, no me importa, o sea, no me interesa tanto decir quién la ha hecho, sino qué ha ocurrido, qué tal. Bueno, en muchas ocasiones, si ese by phrase, si ese sujeto activo, que luego se convierte en by phrase, es desconocido o no es importante, es decir, siempre que aparezca un pronombre, he, she, we, everyone, everybody, all, they, etc., no se pone, porque no está claro o no es importante. Es más, si yo específicamente utilizo un pronombre es porque me da igual. Por lo tanto, no se va a poner by phrase. En el ejemplo de antes, ¿vale? Con el she no se pondría, se quedaría, ya como lo he borrado ahora, a new house had been built. Y ya. ¿Vale? Entonces, como principio general, el by phrase, si es desconocido o no es importante, es decir, sobre todo cuando aparezcan pronombres, cuando el sujeto de la oración activa sea un pronombre, el by phrase no se pone. No le interesa al que habla en inglés hacer una oración pasiva en el que by phrase tenga que poner un pronombre. Precisamente hace la oración pasiva porque no le interesa, no sabe, desconoce o le da igual quién hizo eso. Y hay otro caso en el que tampoco se pone, que es cuando ese by phrase es obvio, es decir, es evidente, se cae por su propio peso, está clarísimo, ¿vale? ¿Quién ha hecho, hizo, está haciendo la acción? Si es así de obvio, no se pone. Por ejemplo, cuando encontréis acciones donde intervenga o acciones exclusivas relacionadas con, por ejemplo, la policía, o médicos, o, por ejemplo, profesores. Es decir, cuando el contexto de la oración activa y luego pasar a la pasiva deje bien claro quién lleva a cabo esa actividad, tampoco se pone.
Cuando hay una serie de pistas de referencia que nos apunten claramente a quién lleva a cabo eso, por eso pongo a veces eso, por ejemplo, si arrestaron a tal, eso es la policía solo, lo operaron, eso son solo los médicos, estaba explicando en la clase, eso son solo los profesores. Cuando sea al principio, mediante esas pistas, que es obvio quién lo hizo, no es necesario. Imagina la siguiente frase. Porque yo con esto es que me pierdo. Aquí. The sergeant operated Julian yesterday. Sí, sir. Oh, qué desastre de letra, Dios. Surgeón. Sergeant, es sergeant. Surgeón. The surgeon operated Julian yesterday. El cirujano operó a Julian ayer. ¿Vale? Entonces. El surgeón es un cirujano, surgeon. Es que suena superhéroe o algo de eso. Hostia, es verdad, surgeón. Ay, qué bueno, a mí que me encanta todo eso. Ay, qué bueno, surgeón. Sí, sí. Vamos a pasar la pasiva. Pues sería. Bueno, el principio es el mismo. Julian. ¿Vale? Venga, el verbo en activa es operated. En pasiva sería. Was. No. Operated es pasado simple. Was operated, that's right. Operated, vale. Claro, que los was ya es bien. Que los was es bien. ¿Quiénes son los que llevan a cabo la operación? Los surgeones. Por lo tanto, no hacía falta que pusiera by the surgeon. Y directamente pongo yesterday y ya está. Ah, sí, la frase una by. Claro, porque la frase, el contexto, claro, solo puede ser que los únicos que pueden operar, a ver, en un país razonable, no sé si nos vamos. No sé. Bueno. ¿Es una o una? Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿El qué? Ay, es que tengo un poco la mano. Ay, es que he levantado mucho peso y. Porque tenemos una letra de dos tonos. Una letra horrible, sí. Horrorosa de. Fíjate que tienes todas las papeletas para jamón. ¿Por qué letra me preguntáis? Okay. Mira, en la universidad yo tomaba apuntes y a veces, ay, ¿me lo puedes dejar? Sí, y me los devolvían. No entiendo nada de lo que dice. Y yo decía, pues yo tampoco. ¿Qué quiero aquí? En serio. Bueno, vale, entonces veis que en esos contextos, cuando es obvio, cuando es evidente, cuando está claro, tampoco es necesario. ¿Vale? Estos casos, desconocidos, no es importante, es obvio, en la gran mayoría de casos. Es decir, que aunque a nosotros los ejercicios no nos parezca eso, en los ejercicios que vayamos a hacer, se ponga muchos de ellos y demás, lo habitual es que al utilizarlo en la lengua común no se suele poner el by phrase. ¿Vale? Un poco por el principio por el cual se utiliza. El énfasis no va en quién o qué lo hizo, sino en otra cosa. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, vamos a... Otra cosa que tampoco me gusta en inglés. Ay, sumando. Uy, entonces tiene muy poca papeleta de que te guste, ¿no? Me parece. Otra cosa que no me gusta. Bueno, a todo el mundo no le puede gustar, ¿eh? A ver, no es una A mí me encantaría saber inglés. A mí también, pero levantarme en inglés, a ver. Como en Matrix, que le ponían el caso. Claro, pero porque también esas cosas. Porque me quedo sin trabajo. Pues, esperar a que me jubile y entonces que saquen eso. ¿Te hipnotizan y aprendes inglés? No sabía nada de eso. No. No había oído nada de eso. Yo lo habéis oído. Donde yo he oído desde Javier, sí. Los cursos estos que hay en internet que dicen en 6 meses aprendes inglés. Sí. Bueno. Que hablas todos los días con una persona. Es verdad que hay cursos intensivos. Eso se hace. Es la única manera de tener
para pero aprenderás a hablar. Pero Claro, no también te digo mentalidad. que en esos cursos intensivos es como nosotros estamos, ¿qué queremos? El examen. Esos cursos entiendo que se enfocarán a hablar. Es decir, que entiendo que practicarán un poco writing. Entonces, en un periodo de tiempo, si tú te centras, estás muy focalizado en eso, claro que sí, claro que lo consigues. A ver, un nivel suficiente para lo que, por ejemplo, yo soy una persona que soy en una empresa y viajo y tengo que manejarme en inglés, te vale. Eso te vale, ¿vale? Ahora, ¿tú quieres saber más y tal? No, entonces no, pues ya una cosa un poquito más. Yo en Instagram sigo una cosa de inglés. Uy, en Instagram hay cantidad de recursos maravillosos de inglés, ¿eh? Maravilloso. Yo tengo también sigo unas cuantas cuentas y si estuviera en la secundaria... A lo mejor te sale, por ejemplo, cosas de seguir de cómo se dicen cosas habituales. No sé, sigo de este también. No sé. Pero sale hablando y te dicen cómo se pronuncia cosas habituales. Cosas no la gramática tal, sino cosas habituales. Hay montones de cuentas de gente nativos. Entonces es un recurso muy fácil y accesible porque te lo está diciendo un nativo. Y te dice, pues, por ejemplo, yo sigo desde porque además luego son muy variados en sus niveles, desde el más simple a lo más no sé qué, ¿no? Y entonces te dice, pues, cosas de la cocina, backend. O sea que hay un recurso interesante. Bueno, antes de empezar ya a hacer un primer ejercicio, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver esto, hacemos un ejercicio y luego explico unas pasivas así un poquito más especiales y nos metemos con la lectura y ya la semana que viene seguimos con el resto de la pasiva. Bueno, fijaos en esta frase de aquí. My Uncle Tom will bring me a present. ¿Ok? Bueno, pues es activa, tiene un sujeto, my Uncle Tom, el verbo will bring y tiene un complemento directo que es a present, un regalo. Pero hay otra cosa más. El me. ¿Y qué es el me? Si... Venga, vamos a hacer la competencia a Rocío. Si a present es el direct object, el me, el indirect object, el objeto indirecto. ¿Vale? Esa persona, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, pues esto también, igual que ocurre en castellano, en inglés también nos podemos encontrar con oraciones activas donde hay un directo y un indirecto. ¿Qué ocurre? Que en inglés al transformarlas en pasivas va a haber, atención, redoble de tambores, dos versiones. No me digáis que no tratamos bien y que el inglés que os da toda esa riqueza y esa verdad. Bueno, pues hay dos versiones. Una muy común, digamos la preferida por los hablantes de inglés. Y otra que es menos común, que no es la preferida. Es más, hay gramáticas en las que directamente esta la pasan un poco por alto, la segunda versión. Bueno, la primera versión, ¿cuál es? Aquella en la que, como sujeto activo, porque claro, si yo tengo directo e indirecto, las dos versiones son porque en una el sujeto será el complemento indirecto y en otra será el complemento directo, ¿vale? Bueno, la preferida por la lengua es aquella en la que el sujeto es el complemento indirecto. Por este principio de que se prefiere que un individuo, una persona, sea sujeto, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esa primera versión, insisto que es la común, y de repente hay tutoriales, gramáticas, ejercicios, que solo te piden esa, o que creo que en este ocurre algo parecido, o, insisto, gramáticas que obvian o pasan un poco por encima de la segunda versión. Bueno, objeto indirecto pasa a sujeto. Tenemos me, como sujeto sería... Vamos a ver, cursor. Porque no sé qué pasa, que tampoco lo veo el cursor. I, me es el pronombre objeto, I el sujeto. En el bloque de abajo, en el de Remedial Grammar, por si tenéis problemas o no os acordáis bien de lo de objeto, pronombre objeto, etc., ahí hay un apartado sobre eso. Vale. Ya tengo un sujeto. El verbo, pues como hemos dicho antes, ¿no? Como siempre, to be, en el tiempo en el que estamos utilizando, y a continuación el participio de pasado del verbo. Venga, ¿cómo ponemos aquí? Si la forma en activa es will bring,
will be, efectivamente, y ahora el participio de bring, brought, that's right, bring, brought, brought. I will be brought, ok, vale. Y a continuación, ¿qué sigo? Pues directamente ya, complemento directo y by phrase, normalmente en este orden. ¿Vale? Es decir, una vez que yo tengo el sujeto y el verbo en pasivo, pondría complemento directo y luego ya el by phrase si tengo que ponerlo. I will be brought a present by my uncle Tom. Okay? I will be brought a present by my uncle Tom. Esta es la versión, insisto, la que más aparece, la que, pues por eso, ¿no? Por esa tendencia un poco de que las lenguas tienen de colocar como sujeto, siempre que puedan, un ser animado, un individuo. ¿Cómo es la otra versión? La menos preferida. Pues, como sujeto ponemos el complemento directo. En este caso sería a presence. ¿Vale? El verbo pasivo habría algún cambio, se quedaría igual. Sería exactamente will be brought. En este caso se quedaría igual. A present will be brought. Vale. Ahora ya tengo que poner complemento indirecto. Es decir, hay que poner el resto de información de la frase que nos queda, que sería complemento indirecto y by phrase. En ese orden, complemento indirecto y by phrase. Lo que ocurre es que el complemento indirecto lo tengo que colocar precedido por la partícula to. To me. Y a continuación el by phrase. By my uncle Tom. Entonces quedaría the present will be brought to me by my uncle Tom. A ver, gramaticalmente las dos son iguales. Pero la lengua prefiere el uso, más que la lengua en sí, el uso prefiere la primera. Entonces, la verdad es que son muy parecidas. De hecho, la única diferencia, bueno, aparte de colocar una u otra, es que en la segunda, cuando el sujeto es el complemento directo, el indirecto tiene que ser puesto, se pone detrás del verbo, introducido por el to. ¿Vale? The present will be brought to me. ¿Ok? Pero si te pones una frase que tú tienes que transformarla y la pones como la segunda, ¿te la dan bien? ¿O te dicen que si no te dicen nada, normalmente si los ejercicios que vamos a ver te pueden decir solo una versión, las dos versiones, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que utilizaba esto en clase con la gente del bachillerato, siempre decía, me dais las dos, ¿vale? Pero ya depende de lo que el ejercicio te pide. Si, por ejemplo, esto lo pones en el número 3, seguro que te van a poner la de I will be brought. Seguro. ¿Vale? Ok. Bueno, pues... Lo habitual es la primera. Es que esa es la que se utiliza, ¿vale? Es que realmente la gente por defecto, ¿no? Utiliza esa. Mira, un lugar donde se ve mucho la voz pasiva es en los titulares de los periódicos. Porque la voz pasiva, bueno, en general todo el inglés, pero especialmente la voz pasiva, ayuda a sintetizar mucho. ¿Vale? Entonces, y en ese caso, por ejemplo, de los informativos, los periódicos y tal, elegirían la primera. Si lo que sea, we o they, elegirían la primera, la de tal, ¿no? La que identificara a ese individuo. Bueno, pues con esto que hemos visto, estaría lo básico, la base de la voz pasiva. Lo que vamos a partir de ahora será construir a partir de aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio precisamente con este tipo de oraciones, ¿vale? Fijaos, aquí lo dice, write the following sentences in the passive voice. ¿Veis que dice two ways? ¿Ok? Vale, a ver. Vamos a hacer 4, tampoco nos vamos a volver porque nos vamos a volver locos para practicarlo, ¿no? Como luego podéis practicar y eso.
Vamos a hacer la... Vamos a hacer entre todos la primera, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va. Y luego hacemos 2, 3, 4 y 5. Tened en cuenta que son 8 oraciones en total las que tenéis que hacer. Son 2 por barra, ¿vale? Evidentemente todas van a ser frases o oraciones en las que tengan un complemento directo y un indirecto, ¿vale? Ya digo, vamos un poco para ir calentando el warm-up con la primera. Dice, they sent us a Christmas card every year. De las dos formas, ¿vale? They send us a Christmas card every year. Vale. Poned siempre primera la versión del indirect object, ¿vale? La del objeto indirecto. They send us a Christmas card every year. Vale. Entonces, ¿cómo pasaría la primera? They send us a Christmas card every year. ¿Qué pondría primero en la versión 1? Insisto que es la de objeto indirecto. Es el sujeto pasivo. Pues sería we. ¿Ok? Para el verbo dice they sent us. Por lo tanto, we. ¿Qué tiempo es sent us? They sent us. They sent us. No es sent, es sent. Enviando. No sé, me he perdido. Send es enviar. They sent us. ¿Qué tiempo es? Presente simple. Eso es la forma, claro, nos envían. Y al final, fijaos cómo termina la frase. Every year, todos los años, presente simple. Por lo tanto, we... No, me he perdido. A ver, si yo tengo como sujeto we y el verbo to be lo tengo que poner en presente simple, ¿qué pongo? We are. Claro, ya está. We are. Presente simple. Y ahora el participio. El verbo es, en la activa era send, pues we are sent. That's right. Vale, we are sent. Y ahora, complemento directo y si se tiene que poner el by phrase. We are sent a Christmas card. ¿Pondría el by phrase, el complemento agente? No, porque they, pues nada, ¿qué me queda? Every week, every year, ¿no? Pues ya está, lo pongo al final. Y así me quedaría la primera versión. We are sent a Christmas card every year. En español diríamos, nos envían todos los años un Christmas, ¿no? Ok. Ese fallo es común, ¿eh? Porque, por ejemplo, si me dicen el pasado, con will, ahí no hay problema. Pero cuando yo no tengo que poner el verbo to be en presente, pasa eso que le ha pasado a Margarita. Be, no, we be o you be. No, no. Are, am o is. ¿Vale? Ok. El siguiente, el sujeto es complemento, el complemento directo. Pues sería a Christmas card. Ok. Ahora, verbo to be, o sea, verbo pasivo, en presente simple, sujeto es a Christmas card. ¿Cómo? ¿Cuál es el sujeto? Entonces, a Christmas card is. Cuidado con eso, ¿eh? Is sent. ¿Veis que yo estoy diciendo, si el sujeto es tal y el tiempo es tal, el verbo to be así? Considerad dos cosas. Sujeto y el tiempo. Sujeto y el tiempo. The Christmas card is sent. Siguiendo la regla, to us, no pondría nada del by y pondría entonces every year. A Christmas card is sent to us every year. ¿Vale? Bueno, exactamente. Hay que fijarse. Vale. Vuelvo a tal. Vamos a hacer la 2 y la 3, corregimos, y luego la 4 y la 5 y corregimos. ¿Vale? Pues venga. Now on your own.
Ok, le echamos un vistazo, estáis terminando. Es importante que lo trabajéis ahí un poco y tal, ¿vale? No pasa nada. Sí, sí, la 2 y la 3. Corregimos la 2 y la 3 y ahora hacemos la 4 y la 5. Vale, bueno, pues lo vemos entonces. Venga, vamos a pasar a la pizarra. Vale, vamos con la number 2, que dice, we have, ay, la acabo de leer y se me ha olvidado ya. We have brought no. ¿Cómo era? ¿Podría repetir la actividad, por favor? We have brought them. Okay, we have, okay, that's right, brought them a souvenir from no sé si Barbados o Barbados. Barbados, en español, claro. Pero no me hagáis los niños de la ESO. Maestro, ¿por qué no está en español? ¿Quién es de Barbados? ¿Qué cantante famosa es de Barbados? Rihanna. That's right, good, excellent. Ella está al día. Está ahí. Very good. Bueno, ok, primera versión, objeto indirecto, ¿no? ¿Cómo empieza esa versión? They, ok. Have, muy bien. Been, brought, y el resto ya igual, ¿no? A souvenir from Barbados, ok. They have been brought a souvenir from Barbados. Creo que ninguna de estas, no sé, ahora veremos la 4 y la 5, pero en ninguna de estas vais a tener que utilizar el by phrase. Okay? They have been brought a souvenir. Now, second version, el objeto directo sería a souvenir. Si alguien ha puesto a souvenir from Barbados, sería posible, ¿vale? Da igual, las dos versiones, a souvenir no sé qué, from Barbados, o a souvenir from Barbados. Iría bien. Vale, a souvenir, ¿cómo sigo ahora con el verbo? Great. Has been brought. Pero no es have. Cuidado con eso, ¿eh? Claro, aquí have porque el sujeto era they. Pero aquí es has porque el sujeto es el souvenir. Cuidado, eso era una de las cosas cuando mis bachillerato. Ok. Porque decir, considerad tiempo y sujeto. Cuando este tipo de ejercicios lo trabajaba con el bachillerato, esto era un error súper común. Porque lo que pasa con estas cosas, se mecanizan mucho y la gente no prestaba atención. Y eso es frase mal, claro. A souvenir has been brought to us, ¿no? To us from... Oh, perdón, porque digo to us. Claro, éramos nosotros los que... Pero no. That's right. Has been brought... Uy, ¿qué es esto? Pero es amarillo. To them y from Barbados. ¿Vale? Okay. They have been brought. A souvenir has been brought. Okay. Number 3. ¿Me decís la frase, por favor? She is going. Okay. Oh, I like that. She is going to write then a letter. Great. Excellent. Very good. ¿Para qué? Hombre. Sí, es que yo me encantaría saber hablar inglés. She's going to write them a letter. Okay, now. Ay, yo también. O sea, a mí me encanta saber inglés, ¿para qué voy a decir que no? De hecho, pero me encantaría cantar. Uy, sí, a mí toca cantar y esa que... Yo cantar. Eso toca cantar y como una animosa, una guitarra. Okay.
Sujeto, teniendo en cuenta que es la del objeto indirecto. ¿En qué estamos? They are going. Ok, pero a ver, ¿cómo sería la forma? Porque Pues ahí me quedamos. Ok. Right. Vale. ¿Qué estructura verbal o qué tiempo verbal? Vamos a hablar en lugar de tiempo. ¿Qué estructura verbal tenemos en la oración activa? El be going to. Que recordad que decíamos, aparte del uso de futuro que tenía, que era to be, el going to y después el infinitivo del verbo principal. Entonces, ¿cómo quedaría esta en pasiva? Recordad, hemos dicho, cuando hagáis la transformación del verbo, pensad siempre que to be es como un verbo principal, normal y corriente. They are, ¿cómo sigo? Going. ¿Qué más? Es que me he quedado ahí, mira. To right. ¿Pero por qué? A ver. Ya ahí, No. yo ahí me quedaba pillada y no sabía. Recordad lo que estoy diciendo. El to be, cuando se pone en pasiva, como primera parte de ese verbo pasivo, es un verbo normal y corriente. Como eat, como fly, como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque es así y tal. ¿Esto de qué me sirve? Que cuando yo tengo que aplicar esa regla de que el to be tiene que ponerse en el tiempo o estructura verbal, ampliamos así, en el que vaya el verbo en la oración activa, yo lo pongo igual que si fuera un verbo normal. Aquí la estructura es be going to. Decíamos, oye, be going to, yo pongo el to be, lo que sea, y el verbo principal lo pongo después del infinitivo. Pues si me están diciendo que to be es como un verbo principal normal y corriente, pues yo lo pongo en infinitivo después del be going to. Actúa igualmente. Are going to be. ¿Vale? Mira, ahí vuelvo un momento aquí a esto. En el cuadro también mencionan eso. Fijaos. El que llama futuro de intención. ¿Ves? Am, is, are, going to, no sé qué. Am, is, are, going to be y el participio. Modales como have to, can, lo que sea. El to be, igual que will, después de will, de can, de todos esos, el be y el participio. ¿Vale? Lo del modal perfect ahora lo vamos a ver un poquito más abajo. ¿Vale? Pero insisto, la idea, yo creo que un poco lo que os puede ayudar es pensar que ese verbo to be es igual que un verbo normal. Entonces, y que asume los tiempos, las estructuras verbales, exactamente igual que cualquier otro verbo. Entonces aquí sería, they are going to be written, vale, ya el participio del verbo, a letter, y ya está, porque no voy a poner by her. Yo te voy a preguntar, bueno, puede ser, pero sí, pero precisamente para evitar eso para evitar esa redundancia, esa repetición, piensa que el to be no es el to be auxiliar ni nada, es un verbo normal, como otro cualquiera. Segunda versión, pues pero sería... el to be aquí, por ejemplo, Javier, es para la pasiva, ¿no? Para construir la Claro, pasiva. para construir la pasiva, porque exactamente. El going es... Es porque la estructura porque la estructura tenemos que ponerlo así. Exactamente, es importante eso que dice Marita. Lo que marca, es decir, el que marca la pasiva es el to be, el infinitivo que va después de to. Exactamente. La siguiente sería a letter is going to be written. ¿Vale? Y quedaría así, is going to be written. Es el mismo principio de antes, lo que pasa es que como ahora el sujeto es a letter, pues tengo que poner is, claro. A letter is going to be written to them. Y ya está. A letter is going to be written to them. Ok.
Ok, vamos a hacer otras dos más, ¿vale? Para practicarlo un poquito más. Entonces, me vuelvo a mi casa, me vuelvo a la ficha, ok, ahora bajo un poco y hacemos, como digo, las 4 y las 5, ¿vale? Y así ya, pues tenemos un poco un panorama y una práctica importante. ¿Vale? The teacher read us the passage twice yesterday. They are selling her an old house right now. Además está muy bien porque todos hemos visto un poco diversos tiempos. Number 4 and number 5. Es súper difícil, no se me hacen sin los argumentos, no sin esto. No, hombre. Sí, son raras cuando pones el de es un presente, entonces es ¿no? A ver, hay que ponerlo de dos maneras, ¿no? Y Pero nosotros. porque es verdad que es La primera forma. Sí, we are real. De pase. No, sí, está bien, sí. Y
Es la 4 y la 5, ¿eh? O luego no se puede traducir, no te suena ni bien. Pero pues, exactamente, la traducción, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Lo vemos? ¿Sí? Venga, pues vamos. Pilar. Sí, Pilar, Lucía, Esmeralda, creo que sí. No, porque normalmente o Lucía o Esmeralda, si hay cualquier cosa, lo dicen por aquí. Vale. Pues vamos con la primera. The teacher reads the passage twice yesterday, ¿no? The teacher read us the passage twice yesterday. Pues la primera, teniendo en cuenta que es la que hacemos con el direct object, sería we, ¿ok? El verbo en pasivo. Yesterday, dice al final de la frase yesterday. Y claro, tenemos que read es uno de esos verbos que tienen toda la forma igual, es regular. Read en presente, read en pasado, read en participio, pero se escriben igual. We were read, aquí dice yesterday. We were read a passage. Ok, y ahora aquí, fijaos porque el sujeto activo es the teacher. ¿Pondríais by the teacher? Yo aquí me inclinaría a ponerlo porque no me da las suficientes pistas en la frase como para que me resulte obvio que es una clase en la que el profesor lee el passage, porque lo puede leer a lo mejor un alumno, una cosa es que corrigiera exámenes, estuviera explicando, pero aquí yo me inclinaría, we will read the passage by the teacher yesterday. ¿Y el país? Passage. A passage twice by the teacher. Sorry. Okay, si lo pondría aquí delante antes del by phrase. We will read the passage twice by the teacher yesterday. We were read a passage twice by the teacher yesterday. Bueno, el twice lo podéis poner delante o detrás. Podéis decir también by the teacher twice yesterday. Okay. Yo lo colocaría delante, a passage twice by the teacher. Pero ya digo, podría estirarse un poquito hasta después de teacher, sí. Ok, and the other version, or the other way, es con el complemento indirecto, que sería a passage. Bueno, passage es un fragmento, ¿no? De un libro, de algo. Was read to us, es que dice yesterday. Por eso hay que verlo todo hasta el final siempre, ¿no? The passage was read to us twice, podemos poner, by the teacher
Madre mía, no es así. Yesterday. A passage was read to us twice by the teacher yesterday. A veces a lo mejor puede encontrar, quiere decir que en esa parte, después del to us, el orden a lo mejor podríamos cambiar alguna cosa. Es decir, a passage was read to us by the teacher twice yesterday. A passage was read to us yesterday by the teacher twice. Ahí hay un poquito más flexibilidad, pero el passage was read to us, eso sí que... Vale. Preguntas tramposas de esas. Bueno, lo que pasa es que quizás un poco me quedo con lo que decías antes, Margarita, de que son muchas cosas, hay que tener en cuenta muchas cosas, hay que tener en cuenta tiempo, el orden, no sé qué, la forma de los verbos, la forma de... Entonces, claro, son unas cuantas cosas, todas juntas, y claro, ahora sobre todo... Todo delante, y aún así. Y Aún así. No las hacemos bien. Bueno, aún así. Sí tienen los apuntes. No, pero hombre, yo siempre digo que cuando tengáis que hacer el examen, habréis practicado lo suficiente como para tener una idea más clara. Y luego recordad que no lo van a preguntar así, es decir, no te van a poner que transformes una frase de activa a pasiva. ¿Vale? Bueno, vamos con la otra. Que decías, they are selling her an old house right now, okay? They are selling her an old house right now. Bueno, pues she, ¿no? Por la oración primera, is being sold a house right now. Y el dem, no hace falta. No, aquí no, porque aquí sí que no sabemos, ni sabemos ni nos interesa saber quién es el dem. She is being sold a house right now. ¿Vale? Presente continuo, el participio. She's being sold a house right now. Y la otra versión, a house is being sold, aquí tenemos aquí coinciden, ¿no? Como son los dos singulares. To her. Sí, cuando tanto en las dos versiones, detrás del verbo, el directo y el indirecto, ¿vale? No separáis. Right now, okay? So a house is being sold to her right now. A ver, esto ya de la pasiva, pues ya aquí no voy a poner, no, entonces, pues ya. Y todavía no hemos visto lo mejor. The better. No, today no es verdad. Eso dice the better, the best is yet to come, ¿no? Lo mejor está por. Questions. Es complicadillo, no vamos a decir que no. Bueno, sí, vamos a cortar la pasiva aquí porque es que si no tampoco... La semana que viene vamos a dedicar otro bloque y ya vemos si terminamos o... porque nos quedan unos casos específicos. Nos quedan unos, entre comillas, casos especiales de pasiva, ¿okay? Que esos son minor. Y lo bueno es lo que llaman la pasiva impersonal. Impersonal passive. Esa es la buena. Esa es la de la cool. ¿Vale? Y la que sí que hay que dedicar un poquito de tal. ¿Ok? Bueno, pues venga, vamos. Ay, se me olvidaba el have something done. Uy, es que no. No, es que nos queda todo. Sí, van a hacer falta al menos 2 clases, 2 bloques más. Sí. You're welcome. Pasiva impersonal.